Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en este espacio de conversatorios. Hoy con el tema ser capaz de manejar conflictos interpersonales. Y bueno, muy contenta con la persona que nos acompaña hoy. Siempre hemos tenido personas del corazón de ser capaz, pero no puedo más que decir que Alberto Merlano es una de las personas que para nosotros no solamente ha sido un amigo, un compañero, sino que ha sido parte importante en ser capaz como miembro del equipo, coequipero en estos temas de camino y un ser humano con un corazón como la jirafa. Si él les va a hablar hoy de comunicación no violenta, entenderán por qué hablo de la jirafa, porque es el ser el animal que tiene el corazón más grande en el planeta y que además de eso tiene la mirada más amplia con ese cuello. En la jirafa cabe en todo, todo lo ve, todo lo siente. Bueno, yo diría que Alberto es un ser jirafa, que además es una comunicación dulce y amable, la de la jirafa, la no violenta, la que realmente siempre encuentra la salida, la mediación y la posibilidad de conciliar. Es un maestro maravilloso, de verdad. Eh, Me impacta la huella que ha dejado en tantas personas. He tenido la oportunidad de ser testigo de eso. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Feliz de estar con Alberto. Alberto decía que para mí tú eres la representación de la comunicación jirafa. Eres, como dice Marshall Rosenberg cuando habla de la jirafa, el corazón más grande y la mirada más amplia. Con Alberto realmente uno logra poder entender que sí, esto es posible, ver con el corazón. Así que bueno, bienvenido Albert, feliz de estar contigo nuevamente y de que hoy comencemos este conversatorio. Muchas Em, gracias, Terry. Siempre serás bienvenido y siempre estamos felices de escucharte. Entonces, bueno, creo que podemos empezar nuestro conversatorio. La vez pasada hablamos un poco de la conciencia, hablamos de cómo nos íbamos moviendo para llegar a conectarnos y a generar una comunicación que tuviera la posibilidad de conexión. Pero hay un tema en todo esto del conflicto, Albert, que parece importantísimo tocar, y es el tema de que normalmente tratamos de huir del conflicto. El conflicto es como la sombra, como esto que no queremos vivir, muchas veces como los sentimientos también que tratamos de escaparnos de ellos y de reprimir y de negar aquello que viene con nosotros en una circunstancia o situación cuando nos duele. Tratamos de evadir, de escapar, y resulta que el conflicto y bueno, el conflicto que viene del desacuerdo, porque sabemos, y tal vez me adelanto en esto y lo digo, un conflicto es un desacuerdo de alta intensidad y es inevitable. Y además de esto, es conveniente. A mí me encantaría, Albert, que comenzáramos desde allí, hablar sobre la inevitabilidad y la conveniencia del conflicto y del desacuerdo, ¿no? Porque es parte Sí, de la vida. eso es una realidad. Vamos a encontrar desacuerdos y en algunos momentos el desacuerdo se puede volver conflicto. Si supusiéramos, por ejemplo, que lo podemos medir en una escala de 0 a 100, uno podría decir algo como esto. Entre 0 y 60 hay desacuerdo y de 60 a 100 hay conflicto. Pero es un asunto de grados y varía mucho según las necesidades de las personas. Un desacuerdo se puede volver conflicto en situaciones distintas. Y al revés, un conflicto que para la mayor parte de las personas poca confrontación, mucho ruido, con personas que están más o menos en paz consigo mismas, con un ego sano, no llega a alcanzar las dimensiones catastróficas que se alcanza cuando el ego está de por medio y cuando lo que se está discutiendo es de vital importancia para las dos partes. Es conveniente, y como tú decías, eh, ayuda,
Y ayuda porque permite ver mejor la otra cara de la realidad. Nos permite ver el mundo del otro. Y al ver el mundo del otro, se puede cambiar también nuestro propio mundo. Y eso que suena tan bonito, que se puede cambiar nuestro propio mundo, es al mismo tiempo el problema mayor, porque resistimos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y cuando abrimos la mente al otro, cuando estamos sumamente claros en términos de buscar el mayor nivel de comprensión de la posición ajena, nuestra propia forma de pensar se puede ver modificada. Y a eso le tememos mucho. En la reunión anterior explicábamos por qué pasaba eso. Cuando nuestra identidad está centrada en nuestra propia personalidad, o sea que yo me defino a mí mismo con base en las características personales que poseo, el hecho de que mi forma de pensar sea modificada por otro, al menos así lo ve la persona en ese momento, otro lo modifica. Pero realmente no es el otro el que lo modifica, sino él el que se modifica a sí mismo, se puede convertir en un problema serio de identidad. Entonces, la empatía, la apertura al otro para poder entender adecuadamente la visión que el otro tiene, se nos transforma en una enorme amenaza y tendemos a cerrarlo. En Ok, consecuencia, perdemos la gran ventaja que podría tener ver el mundo a través de los ojos de la otra persona. Una persona que de una u otra manera nos interesa. Porque si tenemos una relación problemática, antes de eso tenemos una relación. Y si tenemos una confrontación, es porque necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces, el problema principal radica en la enorme dificultad de yo ver el mundo a través de los ojos del otro. Y la enorme dificultad radica en que esa apertura a ver el mundo a través del ojo del otro tiende a modificar mi propia percepción, tiende a modificar mi propia forma de verme yo a mí mismo. Es decir, nadie puede hacer el intento sincero de ver a alguien tal cual como es, como piensa, como siente, sin transformarse en esa experiencia. Y le tenemos bastante miedo a esa transformación. sí, es que le tenemos mucho miedo al cambio, ¿no? Le tenemos miedo a lo nuevo, porque vivimos en patrones de pasado todo el tiempo, vamos repitiendo lo mismo una y otra vez, vivimos en esta programación desde la cual hemos aprendido a relacionarnos y entonces en los demás vemos el conflicto y lo proyectamos, pero no nos damos cuenta que nosotros somos parte del conflicto o del desacuerdo también, porque es nuestra propia mente la que tiene una limitación. Y cuando nosotros no podemos abrirnos al pensamiento del otro, estaríamos en ese momento eh, renunciando al crecimiento y a la expansión, a ver mucho más amplio, a tener una posibilidad de conjugar diferentes visiones, ¿no? Yo creo que en esto, Albert, estaría el tema de que necesitamos distintos, estar rompiendo permanentemente paradigmas para poder, eh, a medida que vamos teniendo una mente más abierta, podemos tener muchas más posibilidades de relaciones saludables, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ese fue prácticamente el tema de la anterior conversación. O sea, ¿qué es lo que realmente nos impide hacer estas cosas? Porque si yo me identifico tanto con mi pensamiento y mis emociones, que defino que Tere Rosales es lo que Tere piensa y lo que Tere siente, o que Alberto es su propio sentipensamiento, cualquier cosa que cambia la imagen de mí mismo en términos de que voy a pensar de un modo diferente o que voy a sentir de un modo diferente, automáticamente produce rechazo, porque se produce una crisis de identidad de mayor o menor dimensión. Es como si en el terreno religioso la mente se abriera a nuevas concepciones, por ejemplo,
y yo viera que la otra parte está dando unos argumentos tales que me están conmocionando internamente, automáticamente me cierro. Las mismas creencias, las mismas religiones nos previenen de la posibilidad de ser persuadidos. O sea que es la voz del demonio, la voz del otro, que pone en duda nuestras creencias. Pero es un fenómeno que es general y que no se afecta solamente al tema religioso, al tema político y esos temas que son de alto voltaje emocional, sino que afecta todo mi esquema de creencias. Decíamos que la manera de salir de esa trampa es finalmente identificarnos como un centro de conciencia, que es lo que realmente somos. Un centro de conciencia que piensa y siente, pero que no es ni el pensamiento ni el sentimiento. Por lo tanto, yo puedo cambiar mi forma de pensar y puedo cambiar mi forma de sentir sin dejar de ser yo. O sea, sin dejar de ser la persona que soy. En consecuencia, aflojo las defensas y me relajo, porque no hay nada por dentro que me esté obligando a rebelarme, sino que por el contrario, le doy la bienvenida a todo aquello que pueda representar una mejora en mi propio pensamiento. Todos los argumentos que tú has dado son sumamente contundentes y uno entonces termina pensando que a pesar de ser tan contundentes, son de muy poca aplicación. O sea, obvio que ponerse en el lugar del otro, ver el mundo a los ojos o con los ojos de los demás, andar la milla en sus zapatos, etcétera, es sano para mí, es sano para el diálogo y la conversación. Pero resistimos tremendamente a hacerlo. Entre más afecto le tengamos a la persona, probablemente más difícil es porque tememos el cambio también de él, al mismo tiempo que el cambio mío. Por lo tanto, hay que bajar la guardia tratando de revisar un poco el planteamiento de que yo soy lo que pienso y lo que siento. Yo tengo pensamientos y tengo sentimientos, pero no soy eso, es algo que tengo. O en el esquema cristiano que veíamos la vez pasada, ubicarse la persona más en el alma que en su ego. O sea, esa alma que está habitando un cuerpo que tiene características que lo llevan a pensar y sentir, tiene una experiencia de vida que han estructurado su personalidad, pero el alma no tiene personalidad. O sea, una vez muerto, el alma está libre de personalidad. Entonces, si me ubico en el alma, me ubico en el centro de conciencia y puedo abrirme con más facilidad a las otras personas. Total, definitivo. O sea que, en definitiva, estaríamos hablando de la escucha empática como la manera de podernos conectar. O sea que, de alguna forma, si yo no estoy predispuesto y no estoy lleno de conceptos o identidad o apegos a formas que me identifican y me dan sentido, entonces podríamos decir que yo puedo escuchar sin juicio. Y cuando estoy desde el no juicio, estoy vacío de esto con lo que yo he venido lidiando, me puedo abrir al otro. Diríamos que es la manera de poder establecer eh, puentes de conexión, la escucha empática desde allí. Sí, pero le haría una aclaración, más que una aclaración como un refuerzo, Ujú. es también abrirme a mí mismo. Ok, O sea, abrirme a mí mismo es ser yo capaz de dejarme transformar por lo que el otro dice. O sea, cuando estoy más abierto a que el otro me transforme, porque yo no puedo pretender entender a otro, dialogar con otro de centro a centro sin que yo sea transformado. O sea, si puedo entender en una infidelidad en el matrimonio, el amor que esa mujer puede sentir por otro hombre, cuando eso pasa, el que está en tela de juicio soy yo. Es uno el que claro. está en problema. El otro tiene algo que yo no tengo. O sea, soy seleccionado y descartado. Puedo tener la suficiente fuerza, o sea, el suficiente conocimiento de mí mismo, la suficiente tranquilidad conmigo mismo para no tomármelo tan personal, en forma tan aguda de que lo siento como una agresión total a mi persona,
puedo entender qué es lo que está pasando en otra persona, puedo entender la parte que a mí me corresponde en lo que está sucediendo. Entonces, más que abrirme al otro, se trataría fundamentalmente de abrirme a mí mismo. ¿ok? O sea que la primera escucha empática es conmigo mismo, el Exactamente. vaciamiento de juicio de mí mismo. Pero aquí hay algo también interesante y es que vamos hablando de que me veo en el otro, pero también es cómo llevo la mirada hacia mí mismo comprensiva y compasiva. Porque si yo creo que tengo que ser una o determinada cosa, no me voy a permitir salirme de ese esquema. Es como si me puedo fragmentar, me rompo, es como si me dijeras, eso que tú eres no tiene valor, si estoy identificada. Así que necesitamos también tener una mirada muy compasiva sobre nosotros mismos y muy amorosos para poder dar el giro y estar abiertos a esa escucha empática interna. Diríamos que es un asunto intrapsíquico, es adentro, ¿no? Donde Sí. tenemos que empezar a hacer la conexión. A mí la metáfora cristiana me ayuda mucho para entender esto. Es como Ujú. si una persona en cualquier etapa de su vida se ubicara desde el alma y pensara, yo soy un alma. No que yo tengo un alma, porque si tienes un alma, entonces tú eres el dueño del alma. Y tienes que responder la pregunta, ¿y quién eres tú? O sea, me ubicara desde la perspectiva del alma y mirara con curiosidad y amor, que son las dos expresiones que más me satisfacen. Con curiosidad y amor, esa alma dice, bueno, ¿yo en qué cuerpo estoy? ¿Y qué es lo que yo estoy viviendo en esta experiencia terrenal? Y pudiera mirarse desaprendiendo aquello que ha aprendido durante tanto tiempo de que él es ese cuerpo, él es esos pensamientos, los sentimientos que los pensamientos producen, y tomar distancia y hacer una autoexploración curiosa, tan curiosa como cuando uno va a un psicoanalista, o sea, Así es. que empieza a explorar qué es eso. Pero mientras yo crea que yo soy eso, o sea, que yo soy esa personalidad, no que tengo esa personalidad, sino que soy esa personalidad, el cambio se entiende como una autodestrucción. Si yo soy eso y me identifico con eso que he sido durante 50 años, durante 25, durante 70, y ahora lo voy a rectificar, significa que estoy equivocado toda una vida. Entonces, ¿quién soy yo en última instancia? Por eso el eje de esto es, y la recomendación más poderosa sería aprenda a mirar el mundo desde el alma. O sea, mírelo desde la perspectiva de que usted es un centro de conciencia que engendró o que se vino a este mundo a través de papá, mamá, que nos dieron unas experiencias y nos dieron también una genética y estructuramos una personalidad. Pero en el momento de la muerte, en la metáfora cristiana, eso queda muerto. Lo que queda son las enseñanzas que la experiencia produjo. Y en consecuencia, cuando puedo hacer ese corte, puedo ver con muchísima más tranquilidad cualquier modificación en pensamientos y emociones. Al mismo tiempo, eso produce una apertura hacia el otro, porque tiendo a ver al otro también como una personalidad. Tiendo a ver a un Así es. hijo adolescente en problemado o un adulto mayor en problemado y lo veo como una personalidad en problemada. ¿Qué pasa cuando yo veo a un alma viviendo una experiencia de emproblemamiento? Cuando yo no identifico a ese ser amado por lo que hace o deja de hacer, sino que lo identifico como un alma que está en un proceso de crecimiento y de experiencias que pueden ser destructivas, pero que son las experiencias que el alma ha desarrollado para hacer algo con la experiencia que se está viviendo. Entonces puedo tener no solamente apertura a mí mismo, sino que puedo también tener apertura hacia el otro, porque lo estoy viendo de un modo distinto, lo estoy viendo de un modo diferente. Sí, es podernos reconocer en unidad, Albert. Es como poder saber que, em, como juntos,
Fíjate que es la mirada sistémica, ¿no? A nivel sistémico nos estamos reconociendo en el otro porque sabemos que todos somos parte de lo mismo. Todos tenemos, em, estamos resonando y vibrando en sintonía para algo común. No estamos aislados y separados de la experiencia. La experiencia, el fenómeno que se presenta es un fenómeno que nos lleva a todos hacia algún lugar, que nos está moviendo hacia algo que en principio podemos ni siquiera saber. Entonces, aquí tendríamos que empezar a ver que cuando yo reconozco en otro el conflicto o cuando estoy en un desacuerdo o cuando tengo que abrirme a ver en el otro lo que en ese punto necesito también es ver como que no estoy con un contrario, sino con un complementario. ¿Podríamos vernos desde allí? Desde una perspectiva espiritual, sí. Infortunadamente, cuando tengo mis seminarios, muy poca gente está en una perspectiva espiritual, en la práctica. En teoría sí, en teoría el- la gente generalmente está en alguna vertiente del cristianismo. Por eso la metáfora era la metáfora que más se empleo, porque es la que más se comprende. El concepto de unidad es un concepto ya mucho más elaborado, Ok, o sea que todos somos uno. O sea, en el término cristiano sería el cuerpo místico de Cristo. O sea, que somos parte de una totalidad. En otros casos puede ser más simple. O sea, cuando hay un vínculo padre-madre, hermanos, un vínculo de sangre, en donde uno pueda experimentar y lo experimenta la unidad con ese otro ser. Pero la apertura, en resumidas cuentas, implica que yo le pierda el temor a transformar mi pensamiento, disociando lo que yo soy de lo que yo pienso y de lo que yo siento y centrándolo más bien en centro de conciencia. Y que pueda ver también al otro como un centro de conciencia. Pueda verlo como un alma en experiencias que le generan un dolor muchísimas veces, pero que en última instancia es el alma la que decide qué experiencias son las que tiene que vivir y pudiéndolo acompañar en esas experiencias hasta donde me sea posible llegar. Las ventajas prácticas de esto son evidentes, pero yo he vivido enseñando toda la vida, te lo digo con toda sinceridad, y probablemente tú has vivido la misma experiencia que yo. Todo esto es solamente teoría y solo teoría y nada más que teoría. Y la persona no puede desligar su identidad de su personalidad. Porque todo el mundo reconoce la enorme ventaja que tiene hacer lo que estamos diciendo que se haga. Pero muy pocas personas tienen la posibilidad de ponerlo en práctica. O sea, siempre está la amenaza a la propia vida, del sentido de culpa, que la otra persona es por culpa mía, o deja de ser por culpa mía, yo que hice mal, en qué me equivoqué. La aceptación de la diferencia, cuando la diferencia es extrema, o sea, cuando está en contravía total con mis creencias. Cuando una madre encuentra con un hijo gay, ahora menos que antes, en mi época mortal, pero todavía vemos el fenómeno. Soy capaz de quererlo tal cual como es, soy capaz de aceptar su pareja, soy capaz de vivir la experiencia del otro. ¿Y en qué quedo yo si yo termino aceptando eso? Una comunicación empática me va a ayudar a percibir mejor al otro. Y en ese sentido, el desacuerdo y aún el conflicto ponen los faros sobre la situación que estoy viviendo y me ayuda a conocernos tanto como conocerme yo como conocer al otro. No, me provee en algunos momentos, cuando no son temas emocionales, diferentes perspectivas de las cosas. Y en negociación eso es básico. ujú, En negociación tengo que estar totalmente abierto a la mente del otro. Si no estoy abierto a la mente del otro, no soy capaz de poder descifrar qué es lo que el otro quiere. De hecho, hasta desde el punto de vista estratégico, eso es lo que recomiendan. O sea que el mejor general sería aquel que pudiera predecir los movimientos del general enemigo. O sea, de ponerme en el lugar del otro.
primer el mundo tal cual el otro lo ve. Bueno, y eso es lo que hacen muchas veces los técnicos de fútbol, por ejemplo, que se estudian cuáles son las jugadas cómo es la manera que el entrenador del otro equipo, cuáles son sus estrategias, cuál es la manera que gestiona a los jugadores, y de esa manera buscan anticipar y trabajar en base a lo que están viendo que el otro haría. Pero, y esto lo hacen mucho hoy en día, de alguna manera, con todo el trabajo de coach y todo, se está buscando mucho como el poder ver desde ese lugar. Pero Albert, mientras nosotros estamos inmersos en este tema de la polaridad y de los contrarios y de la lucha, la confrontación a ver, no quiero decir la palabra confrontación, es este tema de no podernos aceptar e integrar en la imperfección, la demanda de competencia que la vida ha puesto a que tengamos todos que salir a ser perfectos, a no aceptar debilidades, a no aceptar nuestras propias sombras, de alguna manera pone a las personas en una actitud de tener que estar siempre con la máscara y la actitud de ver cómo convence y se vende y no cómo realmente es y se acepta imperfecto. La invulnerabilidad no se acepta mucho. Y para poder entrar en una negociación se necesita estar en contacto con la propia vulnerabilidad, porque se está rompiendo uno todo el tiempo desde aquello que uno iba colocado. Ahí no estaríamos en la estrategia perfecta. Entonces, yo me pregunto, Albert, ¿cómo se logra em, entrar a este intercambio em, si no se cuenta con el desarrollo de una inteligencia emocional? Porque cuando te escucho hablar, lo que a mí me viene y me surge es todo el tiempo tiene que ver con mi autoconciencia, el manejo de mis emociones, el tener una autorregulación, el tener de alguna manera que saber qué es lo que me está moviendo en la experiencia. O sea que ahí estaría hablando de las competencias intrapersonales de la inteligencia emocional. Y al mismo tiempo, si me voy desde el otro lado, cómo soy empático tanto conmigo mismo como con el otro, cómo tengo destrezas de intercambio, de darle lugar al otro, de poder eh, salirme de lo propio para verme en lo colectivo y de tener una mirada más global, más de equipo. Y estas son las competencias intrasubjetivas de la inteligencia emocional. Entonces, en todo esto requerimos estar en resonancia con un potencial de inteligencia emocional para poder atravesar los conflictos que la vida consigo misma trae, ¿no? Que van a ser parte del intercambio en las relaciones. Así es. Pero fíjate que las condiciones de la inteligencia emocional, ¿cómo la define Goleman? O sea, arranca con autoconciencia. Sí, Ese es la primera recomendación, o más que sí es la recomendación, es primera. el primer requisito. O Es sea, la primera competencia. Es la la primera primera competencia. competencia, de acuerdo. Sí, Y segundo, el control de las emociones. así es. Pero eso supone que yo veo que las emociones son distintas a mí. Yo no puedo Así es. controlar si estoy total y absolutamente sumido en la emoción. O sea, me doy cuenta de lo que estoy sintiendo y al tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, puedo empezarlo a direccionar, lo cual supone que soy un centro de conciencia de esa emoción. Así es. Y después de toda esa relación viene la empatía. O sea, que yo empiezo a proyectar en los demás la misma pericia que ya he logrado, proyectándome sobre mí mismo. O sea, viéndome a mí mismo y conociéndome amorosamente a mí mismo, sin condena. Detrás de alguien que condena a otro, hay una persona que se condena también a sí misma, Total. que es muy severa consigo misma, muy intransigente consigo misma. Delante de otra persona que es muy reacia a la condena, normalmente hay una persona que se ha aprendido a aceptar a sí misma. Y al aceptarse a sí misma, extiende esa bendición que ella misma se da a la conducta de las otras personas. Ahora, uno en esto debe tratar de diferenciar entre lo que uno es y lo que uno hace, y no hacer generalizaciones que no son justas. La conducta es una cosa y el ser es otra cosa.
Una persona que roba, por ejemplo, lo denominamos ladrón. Eso es una condición del ser. Si yo me quiero referir a la conducta, se apropia de lo ajeno. Sí, Una persona, eso sería hablar desde los hechos, no hablar poner desde los hechos. calificativos, y ese sería el primer paso de la comunicación no violenta, el Sí, poder salirnos de los juicios y de los calificativos y de todo esto que vamos interpretando de la conducta del otro y simplemente quedarnos con los hechos. sí. Pero la mayor parte de las personas asocian esto con puro maquillaje verbal. O sea, es lo mismo, pero vamos a decir de la manera más bonita. Y es muy distinto a eso. Esto no es solamente glamour conversacional, porque detrás del glamour conversacional hay un fondo. O Total. sea, cuando yo digo el personaje, ¿por qué lo despediste de la empresa? Entonces yo puedo decir porque es un ladrón y estoy haciendo una afirmación que afecta la vida entera del individuo. Así es. Yo puedo referirme a los hechos. Sustrajo herramientas de la empresa sin la autorización del supervisor y no la devolvió. Usted me está queriendo decir que es un ladrón. Esa es una generalización. Total. O sea, yo no sé si lo es o no. Puede que no haga lo mismo en otros ámbitos de su vida. Y la única experiencia que tengo con él es únicamente esa experiencia. Se enamoró de otro hombre. Es infiel. No sé. Ya eso es un calificativo. El calificativo de infiel la llevaría acompañándolo a él o a ella toda su vida. Cuídate de Pedrito que es infiel o es promiscuo, lo que fuera. ¿Por qué no señalar el hecho concreto? Se enamoró de otra persona. Pero Así es. es más que glamour conversacional. Es más que decir las cosas de forma bonita, porque está reflejando una manera de pensar. Y Es la un manera de estilo, es un estilo de vida desde ahí, es una forma de vida. sí, que está asentada en el profundo ser de la persona. O sea que no debemos juzgar a las personas por sus actos, volviendo esos actos una característica de personalidad del individuo. Y frecuentemente lo hacemos, pero lo hacemos porque consideramos que así es. O sea que no se trata solamente de cambiar la forma en que lo digo, sino ajustar la forma en que hablo a la forma en que estoy pensando. De lo contrario, sí, podríamos decir que es glamour conversacional. O sea, dígalo bonito. A veces eso se convierte en ventaja. Cuando nosotros hacíamos los talleres de comunicación no violenta, veíamos que para algunas personas esto es glamour conversacional, pero aún así hay una ventaja. O sea, aprenden a hablar bonito, aprenden a no herir la susceptibilidad de los demás, aunque en el fondo sigan pensando que los demás son imbéciles, no se lo van a decir. Le dirán que tiene una forma muy particular de ver las cosas, que es una perspectiva que nunca antes se había visto, cosas similares. Pero la transformación de fondo tiene que ser una transformación desde adentro. Sí, definitivamente. O sea, no hay manera de nosotros salirnos del esquema de la confrontación y lucha en las relaciones cuando hay un desacuerdo si generalizamos, si no distinguimos entre hechos y opiniones y si no nos responsabilizamos de que quien siente y piensa somos nosotros. O sea, si yo soy consciente de que yo soy el que siente y piensa, el que observa, el que vive la experiencia y el que está llevando este pulso de reacción interna, el que tiene el movimiento con lo que pasa afuera, y acepto que está en mí y que es mi percepción y que es mi manera de sentir y vivir, no voy a poder estar en conexión con el otro, porque ni siquiera estaría en conexión conmigo mismo. A mí me encanta cómo Bert Hellinger en Constelaciones Familiares dice que el primer tema para poder abrirnos al fenómeno de la experiencia, en lo que vamos a ver en la dinámica que se va a, a desarrollar, es que el facilitador tiene que estar vacío, sin deseo, sin temor, sin amor, sin ningún tipo de agenda propia, o sea, vacío de la experiencia, solo como observador.
Y realmente esto cuesta, porque yo me encuentro muchas personas que se lo saben y que lo intentan, pero esto lleva un trabajo permanente, ¿no, Albert? Yo creo que llegar al punto, como tú dices, de que no sea solo un glamour, una conversación glamorosa, requiere que realmente haya una conciencia atenta, permanente, a desde dónde estoy viviendo la experiencia y a dejarme transformar por la experiencia. y a ¿Puedo dejarme compartir mover. pantalla? Sí, claro. Laura levantó la mano, o sea que creo que tiene algunas preguntas, pero me parece bien si quieres presenta lo que tienes y luego, Lauri, ¿te parece bien? Si Sí. luego se hacen las preguntas, vale, perfecto. Ok, pero entonces vamos a ver qué tiene Albert. Les quiero poner un ejemplo extremo. Ok, Esta es la declaración del Che Guevara en un discurso, 14 de diciembre de 1974. Dice, el ok. odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un Ujú. pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Esta es una forma de ver el mundo, muy fiel, entre otras cosas, a la teoría eh, marxista del cambio social, revolucionario. Y puede que tenga razón. Se necesita mucho odio. Hacer que un pueblo basado en el odio se levante contra el gobierno hacia el cual experimentan ese odio. Pero al mismo tiempo, si uno lo mira desde esa perspectiva, la lógica subjetiva del Che Guevara y cómo dentro de ella la bomba al cruel nogal es un acto loable. De hecho, premiaron a los que lo hicieron. Aplíquenlo también al ataque a las Torres Gemelas, a la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Pero miren esta, la siguiente, el Che Guevara. Déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Mm. Entonces, combíneme usted esto con esto. Y es combinable. Lo más, lo más, más equivocado sería pensar que el Che Guevara no quiso decir realmente lo que quiso decir en la primera diapositiva, o que no quiso decir o está mintiendo en la segunda. Gustavo Petro habla de amor. Su comunicación no muestra amor, pero habla de amor y lo experimenta en una forma abstracta, pero los experimentan. Y creen que el amor se muestra liberando a los oprimidos. Y si es necesario matar, se mata. ¿Puedo ser capaz de entender esto? O sea, puedo convivir con varias realidades en mi mente, estar en desacuerdo y al mismo tiempo entender la lógica de quien lo dice. Puedo ver el mundo desde la percepción, en este caso, de un revolucionario, en otros casos, de un trabajador amigo, mi esposa o mi esposo, mis hijos, tratar de penetrar en su mundo en el terreno del diálogo. Lo llaman comunicación transformadora y es tremendamente poderosa. Esa comunicación transformadora condujo en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, a que se volviera un sistema que denomina hoy el sistema de comunicación empática o no violenta aplicado al caso al caso de la vida política. Y es poner a dos personas a hablar sin que tengan que tomar una decisión.
Es como si en una terapia de pareja están los dos y el terapeuta les dice no tomen decisión alguna. Aquí vamos a conversar sin decisiones. Tú, Tere, vas a tratar de entender lo que te dice Alberto. Y tú, Alberto, vas a tratar de entender lo que dice Tere. Y cada vez que Tere te explica algo, tú le dices qué es lo que has entendido. Hasta que Tere esté satisfecha con que tú has entendido lo que ella te quiere decir. Y viceversa. Lo llaman comunicación transformadora porque se da el hecho de que no podemos hacer ese experimento de comprensión sin que nuestra propia mente cambie. O sea, casi que no necesitamos tomar decisiones. Por último, hay unas recomendaciones pues, que se podrían utilizar en el terreno de resolver disputas. Por ejemplo, ¿por qué fue la disputa? Después que la terminaron. O sea, con el hijo, con su mejor amiga, con su esposo, con su esposa. Ya, se acabó el rollo, el round. Pregúntese la una, ¿por qué fue la disputa? Oye, ¿por qué fue que discutimos? Segundo, ¿qué fue lo que más te molestó? Tercera, ¿qué te hubiera gustado que la otra parte hiciera en lugar de lo que hizo? O sea, ¿qué te habría gustado a ti que yo hiciera? ¿Qué te habría gustado, me habría gustado a mí que tú hicieras en esta discusión que tuvimos? ¿Qué te gustaría que la otra parte hiciera ahora para reparar la relación? Y ponte en el lugar del otro y contesta las mismas preguntas. O sea, la primera sería, lo hacemos en la realidad. Pero bueno, tú dices, con este señor o con esta señora no tengo ánimo para volver a arrancar con la discusión. O este no entiende nada. Ok, otra vez, haz tú el análisis. ¿Por qué fue la disputa? ¿Qué fue lo que más te molestó? ¿Qué te hubiera gustado que la otra parte hiciera en lugar de lo que hizo? ¿Y qué te gustaría que la otra parte hiciera ahora para reparar la relación? En otra, en tu opinión, ¿por qué fue que tuvimos la disputa? Ya en el diálogo. ¿Qué fue lo que más te molestó de mi comportamiento? ¿Qué te hubiera gustado que hubiera hecho en lugar de lo que hice? ¿Y qué te gustaría que hiciera ahora para reparar la relación? Así estaríamos aprendiendo de cualquier confrontación que tengamos. En última instancia, en las discusiones, en las confrontaciones, aprendemos muchísimo. O sea, eso no, lo tienen como la teoría del, del, del contrincante o contradictor necesario. Las personas que más nos quitan la paciencia, las personas con las que tenemos problemas de relaciones interpersonales, son nuestros grandes maestros. Nos desesperan en gran medida porque afectan nuestro ego. Y a veces porque les damos demasiada importancia a lo que dicen o lo que hacen. Si algo me enseña la vida es que en los problemas, en las dificultades que superamos, crece el alma. Por lo tanto, los contradictores o tener contradictores es una buena noticia. Carlos Castaneda decía que era tan bueno el contradictor que si uno no tenía uno, debía salir a buscarlo, porque Buscarlo, hace sí. falta, sí. Sí, definitivo. Me has hecho también traer a la mente una frase de un curso de milagros que dice que nunca estoy alterado por la razón que creo. Sí, Y qué bueno cuando yo me doy cuenta que lo que me está alterando no es lo que creo. El otro me pone a darme cuenta de eso que yo no veo incluso de mí mismo, o por lo que yo no me doy cuenta que tengo todavía una limitación o algo que me mueve y me saca a la disputa. O sea, esto que me molesta lo puedo reconocer a través de lo que el otro me trae como memoria de vuelta, porque me está confrontando con algo que es mío. O sea, cuando uno se sale de la ropa, no tiene nada que ver con lo que el otro ha hecho, porque también hay una frase que, bueno, y la hemos llevado mucho y cuando hemos trabajado en palabras para lograr la paz la usábamos mucho y es, nadie puede, y bueno, nadie puede alterarme sin mi consentimiento. Nadie me puede hacer sentir nada si yo no lo acepto y lo consiento. Yo soy el que tiene la posibilidad de elegir lo que siente, ¿no? Entonces, esto me hace pensar
que realmente dentro de un desacuerdo y de un conflicto, la conveniencia que tiene es que todo el tiempo me está llevando a ampliar mi propia zona de límites, a expandirme, ¿no? A crecerme. Esto lo llamamos crecimiento. Me saca de mi zona de confort para que mire otra realidad, para que me mueva hacia otra dirección, para que vea de otra manera. Y cuando hablabas del tema de ponerse en el lugar del otro, también me traías el ejercicio de la silla vacía, que se utiliza tanto en Gestalt, también para vernos desde todas las partes. Si yo me siento en la silla del opositor y hablo desde el opositor, o sea, lo que yo estoy escuchando, el opositor y experimentando, puedo de alguna manera, al rotar yo misma las diferentes sillas, a los diferentes lugares, darme cuenta también en mí mismo de todas mis posibilidades y potencialidades. Eso me lo perdería si solo me quedo en la idea de que hay algo que tiene que ver con que el otro está errado y yo estoy acertado o lo contrario. Así es. Ahora, hay una técnica muy fácil para eso, y que es la técnica de asumir la responsabilidad que tenemos por nuestros pensamientos y emociones. Ujú. O sea, estamos diciendo, el otro pone el pretexto, el otro es el efecto disparador, lo que hace o lo que deja de hacer, es el estímulo, pero Sí, la respuesta emocional la doy yo. Siempre soy dueño de mi respuesta emocional. Entonces, no culpes a los demás de lo que tú sientes. Entonces, tu conducta me hace sentir como una mala madre. Entonces, estoy responsabilizando al otro de lo que yo siento. ¿Qué pasa si lo asumo? Cuando tú haces tal o cual cosa, yo me siento de tal o cual manera. O sea, separo el estímulo de la respuesta emocional. O sea, si me contradices, tú siempre me contradices, estoy generalizando, pero al mismo tiempo estoy manifestando frustración y enojo porque me estás contradiciendo. ¿Qué pasa cuando digo, cuando tú me contradices, el hecho concreto, yo me siento muy molesta? Entre comillas, le doy papaya al otro para que me ataque. Sí, pero es que así es la verdad. Ya ves, mamá, es que sí. Cada vez que uno te contradice, tú te pones molesta. Ok, tú provocas el estímulo, tú me contradices y yo me siento molesta porque carezco de argumentos muchas veces para poder contestarte con la rapidez con la que tú me contestas a mí, porque siento que estoy fallando como mamá. Pero son problemas tuyos. Yo digo, sí, sí, hijo, son problemas míos. El problema tuyo es la actitud y la conducta que provoca enganche en mí esos sentimientos. El problema mío es enganchar esos sentimientos. Es distinguir entre estímulo y respuesta emocional. Eso es glamour conversacional. Cuando así es. lo transformamos más a fondo, es darme cuenta, de verdad, verdad, que yo soy responsable de lo que siento. Si alguien en la carretera se me atraviesa y casi me saca de la vía, ahí está el estímulo. Me sacó de la vía y tuve que frenar y calmarme. ¿Qué hago después con lo que pasó? Ya problema mío. Le doy gracias a Dios porque nada pasó, lo alcanzo y también lo saco a él de la vía o lo cierro, me bajo y lo insulto, o casos se han dado o le meto un tiro. Él me hizo hacer, simplemente yo respondí a lo que el otro hizo de una manera emocional. Él es culpable, entre comillas, del estímulo. Yo soy responsable de mi respuesta emocional a ese estímulo. Nadie me hace sentir sin mi autorización. Sí, Albert, también podría haber otra posibilidad. Agradezco que con esta experiencia y el susto que pasé me doy cuenta que estoy vivo y valoro la vida que todavía tengo. O sea, Muy podría bueno. jugar a mucho, podría jugar a mucho, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que nosotros llamamos sentimientos de manera equivocada a todas esas interpretaciones que hacemos. Porque cuando te escuchaba decir, por ejemplo,
es que tú me has abandonado, por ejemplo. Yo puedo estarle diciendo al otro, es que tú me fuiste infiel, tú me has abandonado, tú me has traicionado. Yo estoy poniéndole un juicio, yo le estoy poniendo un calificativo al tema, y estoy diciendo que eso es mi sentir. Y ahí viene una gran confusión, porque a veces no sabemos ni siquiera distinguir el sentimiento de lo que es una opinión o una interpretación. Es distinto que yo diga, me siento dolida por esto que hiciste, o me duele, o me siento sola cuando tú no llegas. Mira que estoy asumiendo la responsabilidad en ese punto. Pero es que usualmente cuando hablamos de sentimientos hay tanta confusión que ni siquiera nos hacemos responsables porque seguimos en el juego de ponerlo a nivel de conceptual, a nivel de la mente, a nivel de interpretación y no a nivel de lo que verdaderamente es el hecho de que es una experiencia que a nosotros nos genera una reacción. Entonces no podemos hacernos responsables de la reacción o de la respuesta, porque estamos considerando que esto que está pasando con el otro, a lo que yo estoy juzgando, es realmente a lo que le estoy dando estoy poniendo la culpa, estoy poniendo la carga en el otro. Qué poco responsables nos hacemos usualmente. Yo creo que a través de esto la invitación es un poco a mirar que el conflicto por eso es el maestro, porque nos permite a nosotros darnos cuenta dónde estamos parados. Hace un poco hice un audio de estos de enfoques como para volver a caer cuando me pierdo y era esto, doy las gracias cuando me despierto, me traes mis memorias de vuelta. Era un poco lo que reflexionaba. Cada vez que estoy viendo algo que me confronta mucho es qué memoria mía está aquí, que tengo que atravesar una memoria, porque es una oportunidad también para ir soltando aquello que yo no veo de mí. Nosotros Así es, usualmente no estamos muy conscientes de la cultura de esto. así es. Bueno, yo creo, Lauri, que podríamos darte espacio para los comentarios o preguntas que tengas. Ok. Silencio. Hola Alberto, hola Tere, y hola a Hola todos los que nos Gladys. están viendo y escuchando. Quiero aprovechar y ir leyendo algunos comentarios, el chat ha estado movido, entonces quiero aprovechar para dárselos a conocer. Patricia Farfán comenta, detrás del que condena a otro, hay una persona que se condena a sí mismo, que es muy severa con sí mismo. Graciela Martínez comenta, quedarse con los hechos a veces difícil cuando vemos hechos demasiado agresivos y violentos, pero claro, hay que temer juzgar. Patricia Yo no sé si Albert quieras comentarle algo allá, Graciela. ¿Sigue tú? Yo, bueno, Cuando dice, Laura, Laura Pagas, cuando dice que quedarse con los hechos, a veces es difícil cuando vemos hechos demasiado agresivos. También tendríamos que preguntarnos en un momento dado dónde podemos ampliar la mirada a este punto de lo que a nosotros nos representa la propia agresión, porque es que, a ver, ¿qué es la violencia? La podemos entender de tantas maneras, algunas las vemos magnificadas, pero si esa alma, como decías tú, Alberto, viene de alguna forma a vivir una experiencia, y en esta experiencia está su aprendizaje, ¿hasta qué punto yo me meto a juzgar esto que está pasando? Y si el acto es conmigo, de alguna manera es cómo puedo desmontar esto yo desde mí mismo. También eso me da una oportunidad. Y si el acto es un acto alrededor de mi entorno y tengo que tomar partido de esto, yo puedo entrar muy fácilmente a ver víctimas, a ver victimarios, a jugar distintos roles y a entrar en el triángulo desde el cual el drama es lo que se le da fuerza, o puedo empezar a ver las diferentes posibilidades que cada uno de los actores de la situación que llamo violenta está teniendo en esto, porque una cosa clara es que no hay víctima si no hay un victimario detrás. Todos pasamos por todos estos juegos
Y la mirada y la necesidad de ver lo que nos representa nos ayuda también a poder salirnos del juicio. Entonces, sí es real que en momentos duele y si me duele también poderme permitir el dolor frente a esto o también si estoy inmersa en una situación donde tengo que saber delimitar. El tema es más mirarme que quedarme con el acto violento, quedarme en la mirada del acto violento, sino es dónde me lleva y dónde me mueve el acto violento. No sé, Albert, ¿cómo lo verías tú? Yo creo que es más o menos la misma línea. Depende de cuál es el marco de referencia que la persona tiene. Por ejemplo, en la espiritualidad oriental es clarísimo lo que acabas de mirar. En la espiritualidad oriental, el alma reencarna, planea en cada encarnación los aprendizajes que va a tener y la violencia, la que se ejerce sobre él, siempre es correspondiente. La violencia con la persona que la experimenta. O sea, hay aprendizajes de lado y lado. Y en ese sentido, uno no sabe cuál es el origen de que alguien, una persona, sea objeto de violencia. Probablemente en vidas anteriores también fue violento y le corresponde cerrar el círculo representando el papel de víctima y no de victimario. Y el que está haciendo el acto de violencia es un alma todavía infantil, que apenas empiezan sus procesos de desarrollo. Pero lo más importante en esta filosofía oriental es que yo soy correspondiente con la observación de ese acto de violencia. Soy correspondiente con el nacimiento en una sociedad violenta como la nuestra. Y el ser víctima o observador de actos violentos. O sea que todo tiene una razón de ser. Y esa razón de ser está centrada en la evolución del alma. O sea que en última instancia tiene una programación de amor en estas visiones. O sea que la aceptación plena que se predica en estas doctrinas orientales está fundamentada en el hecho de que a Dios no se le ha salido el mundo de las manos y que todo lo que sucede y todo lo que pasa tiene una razón de ser y que esa razón de ser tiene un buen propósito, un propósito que está asignado por el amor. En el caso de las religiones cristianas, la judeocristiana, la islámica, el asunto es un poco más delicado. Solamente hay una oportunidad. La oportunidad se vive en la experiencia terrenal y hay el mal y el bien como entidades, como realidades ontológicas, existen. Y en consecuencia lo que se predica es tratar de practicar el bien y evitar el mal. Y la correspondencia no existiría como tal. Entonces es un poco más difícil de explicar la presencia del mal en el mundo. De hecho, en el judeocristianismo y en el islamismo, ese es uno de los problemas más críticos desde el punto de vista doctrinario. O sea, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? En las visiones orientales, como digo, la cuestión es un poco más suave. Y la explicación que tú has dado y la que yo también comparto es más en la línea oriental que en otra línea. Sí, y fíjate, Albert, que si lo miramos desde las leyes planteadas, por ejemplo, por un pensador que ambos hemos revisado mucho, que es Gerardo Schmerling, mira que en este caso él hablaría de la ley de evolución, y Sí. desde donde la ley de evolución él dice que el que genera el acto violento es el personaje que él llama el malo, que es el que aún no tiene conciencia, es el que no conoce el sentimiento todavía, está muy plano y no conoce tampoco la ley. Y que de alguna manera el que esto confronta al personaje que llama el bueno, que es el que tiene sentimiento y que no conoce la ley. Y que hay un otro personaje que él llama el justo, que es el que es neutro, que él conoce la ley y sabe que todo lo que está pasando tiene un propósito de evolución, porque solo la experiencia permite comprender la verdad y solo los opuestos inducen al desarrollo de la conciencia. Entonces, todo lo que sucede de alguna manera se va a dar para que de alguna forma enfrentemos esas situaciones que no hemos comprendido y podamos entonces
encontrar la manera de buscar la armonía, el equilibrio y hacernos correspondientes a experiencias diferentes. Así que desde muchos lugares, este tema tendría un planteamiento donde nos saca de los paradigmas usuales que hemos ido manejando de un malo y un bueno, sino que nos pondría a mirar que cada uno cumple un propósito y que cada uno actúa desde donde su conciencia, desde donde está su conciencia, del nivel de evolución que lleva en su conciencia. Así es. Me parece importante recalcar el hecho de que somos correspondientes con esa vivencia. Ahí estarían preguntando, Tere, ¿por qué reencarnaste en Colombia? O sea, en una sociedad violenta. ¿Por qué no te mandaron para Suiza? O para Finlandia, o para Noruega. O sea, ¿por qué eres correspondiente? Porque somos correspondientes con este tipo de sociedad en el que estamos. Y Bueno, algo tenemos que aprender de eso. exacto, ahí está el tema de aprendizaje, que vine a aprender en esto, ¿no? Vine a aprender a tener paz, vine a aprender a poder mirar desde otro lugar. Tengo que hacerme la pregunta siempre de a qué vine a aprender. Pero Albert, esto de la correspondencia también es la correspondencia como yo administro la vida, porque son dos. Los archivos que pueden venir con el alma, pero también lo que yo aquí voy generando, ¿no? Cómo Sí, yo me hago correspondiente de una manera si yo de alguna forma tengo pensamientos de juicio, descalificación y exclusión de otros, en un momento dado me estoy haciendo correspondiente a el efecto de esto, porque el efecto es lo que veo en el exterior, pero el origen está en desde donde yo estoy colocado, desde donde yo me estoy centrando en la vida, desde donde están mis acciones. Y si lo que veo en el efecto tiene un potencial difícil, doloroso o de reto, pues también voy a tener la fuerza de poder traerlo adentro para poderlo gestionar con responsabilidad, como decíamos ahorita, y hacerme cargo para poder saber cómo aprendo de eso, cómo amplío mi conciencia. así es, Tere. ¿Vale? Bueno, yo creo que podemos seguir con las preguntas. Con comentarios, Dice Patricia Farfán, sé que el tema ya se trató, pero ya en el momento lo preguntó, y es, ¿puedo estar en desacuerdo y a la vez entender la lógica del otro? Claro, claro que sí, Patricia. De eso se trata. Si uno estuviera bien claro en esa afirmación, debería ser correspondiente con mayor apertura a las opiniones de los demás. El problema que se presenta es que normalmente la apertura genera un cambio en mí. O sea que no es tan neutral, no es como si yo pusiera una especie de careta de esas que utilizamos ahora con el COVID-19 y nada me llegara, ¿no? El virus de que yo cambie de pensamiento no me llega. Pero es que en la medida en que yo me pongo en el lugar del otro y empiezo a ver el mundo como el otro lo mira, llego a la conclusión de que si yo fuera él, estaría haciendo exactamente lo que él hace o lo que ella hace. Y ahí es donde me repliego y me cierro mentalmente. Pero es perfectamente posible que yo lo entienda y que al mismo tiempo no estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, en el caso del Che Guevara, que es un caso tan dramático. O sea, yo puedo finalmente entender por qué el Che Guevara y otros muchos creen que ese es el camino, ¿no? Y puedo entender el odio como herramienta de liberación para provocar una sublevación. Sí, pero no estoy en absoluto de acuerdo con él. Estaría más de acuerdo con Mahatma Gandhi. Estoy dispuesto a morir para salvar la vida del otro, pero no estoy dispuesto a matar para salvar mi propia vida, decía Gandhi. Pero entender el fenómeno y poder, al entenderlo, llegar a conclusiones que sean mucho más sabias, es necesario. Entender cómo opera este mundo. No estamos muy lejos en este tema del odio como factor de lucha en las campañas electorales que hemos vivido, tanto en Colombia como la que se está viviendo en Estados Unidos.
O sea, no se trata allí de matar, pero sí acaban moralmente con las personas o plantean los problemas en términos de bueno contra malo. Entonces, es como entrar en la dinámica mental del otro, abriéndonos a que como consecuencia de esa dinámica mental podamos eventualmente cambiar de opinión. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, el tema de poder entender no tiene que ver con poder adoptar. Pues mi apuesta puede ser hacia otra dirección. Yo puedo ver hacia otro lugar la vida, pero puedo entender por qué esa persona llega a esa situación. Eh, y realmente, yo creo que aquí también entra el tema de poder entender, lleva el tema de la compasión, ¿no? El poder darnos cuenta que la realidad del otro tiene su propósito, que podemos respetar, que esa realidad cumple con algo que yo no sé. Y aquí nos hacemos también humildes, Albert, porque sabemos que no sabemos mucho de lo que pasa y sucede. Entonces, me gusta pensar en estos temas como cuando uno está viendo una serie y yo me sé el capítulo, me sé la historia hasta el capítulo que yo voy, pero el libretista se sabe toda la serie ya, ¿vale? Entonces, de alguna manera, cuando yo estoy viendo una realidad que me choquea, me gusta pensar que estoy en la butaca viendo esta parte hasta donde yo sé, pero sé que algo más grande tiene que haber y algo con otros contenidos y hay muchas más historias entrelazadas que yo aún no conozco y no sé. Ahí está mi conciencia. Mi conciencia llega hasta aquí. Entonces me abro a seguir viendo a ver qué más encuentro. Y este es el otro. Y por eso me gusta pensar que salto a la butaca cuando estoy viendo algo, porque esto me amplía el observador y me deja abierta y no me cierra al juicio, a la lucha y al entrar en la carga emocional y la dinámica de intercambio de pensamientos y sentimientos que lo único que nos llevan es a confrontaciones. Creo que podemos tener posturas más neutras a pesar de tener de estar en nuestro propio lugar, ¿no? Así es. Albert, no tenemos más preguntas, pero te quería ahora que hablé de apuestas. Me parece que es importante también aquí hablar un poquito de esto para el manejo de los conflictos antes de cerrar. No sé si te parece importante que habláramos un poquito de lo que es la apuesta frente al tema de desde dónde nos colocamos. Sí. O sea, la apuesta está definida como fe, prácticamente, pero una fe que tiene una característica muy especial. La definición que a mí más me agrada es la que dio Eric Fromm de lo que era fe. Eric Fromm dijo que la fe era la certidumbre de lo incierto. Y si uno lo mantuviera claro, certidumbre de lo incierto, le quitaría el problema agudo que puede presentar la fe, que es el dogmatismo. O sea, en ese dogmatismo eh, yo me percibo entonces a mí mismo como poseedor de la verdad. Y como poseedor de la verdad, tengo la obligación moral de convencer a los demás por su propio bien, el de los demás, de que están en el error. Y no veo más allá de aquello que yo considero no una apuesta, sino una certeza absoluta y contundente. Y en la práctica vivimos haciendo apuestas. O sea, vivimos en la apuesta de que la persona con la que nos vamos a casar es la persona adecuada. No lo sabemos. Va a ser nuestro único matrimonio. Tampoco lo sabemos. Pero apostamos así es. Aún lo que nos hemos casado varias veces, pensamos que ese es el definitivo. Siempre le apostamos a lo mismo. Pero puede que no lo sea. Entonces, desde el punto de vista de apostar, la apuesta, que es un término que se inventó Edgar Morán, libera a la persona del dogmatismo y le da la certidumbre de su apuesta. O sea, una persona puede decir o pueda decir que está dispuesto a dar la vida por aquello a lo que le apuesta, pero que no está del todo seguro. Pero de todas maneras le apuesta. Tan seguro está subjetivamente
aunque no lo está tan seguro desde el punto de vista objetivo, que hasta la vida la pone en juego por su propia apuesta. Todos necesitamos apuestas. Hablamos de religiones, de tradiciones orientales, etcétera. Nadie ha regresado del otro lado para que nos cuente qué es lo que pasa, porque las experiencias más cercanas a la muerte las tenemos en gente viva, que ha tenido experiencias cercanas a eso. Pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista, estamos haciendo apuestas de qué es lo que pasa después que muramos. Y sin embargo, vivimos en función de la apuesta. Al reconocer que podemos estar equivocados, respetamos todas las apuestas. O sea que lo que estamos diciendo es que en lugar de creencias cristalizadas, rígidas, ya dogmatizadas, podemos pasar a vivir conscientes de las apuestas que vamos teniendo. Porque ahí todavía somos flexibles, todavía estamos abiertos, nos penetra la nueva información, lo nuevo está bienvenido, ¿no? En lugar de las creencias dogmáticas donde ya ahí no entra nada nuevo, ya no entra más, esto es, y creo que de esto no hay otra posibilidad, porque es lo que creo. Entonces, me gusta pensar en que entonces la forma de poder mirar cómo nos vamos gestionando es a través de apuestas y no de creencias. Así es. Yo les contaba en la sesión anterior que tuvimos la experiencia que tuve con un sacerdote que participó en mis seminarios de pensamiento complejo. Sí. Esa fue una confesión muy hermosa. Además, la conclusión a la que llegó fue bastante contundente. Sí, lo repito, la confesión que hizo fue la siguiente. Dijo, tú me caíste en gracia, Alberto. O sea, empaticé contigo, pero te oí diciendo tantas barbaridades que pensé que estabas condenado. Entonces yo le encontré un sentido de estar en esta clase. Dios me había puesto aquí para salvar tu alma. Y por eso estudié bastante tu materia y discutíamos bastante. Pero cuando llegamos a ese tema de la apuesta, la vida se me volvió a cuadritos. Porque eso significaba que probablemente no existiera nada de lo que yo creía. O sea que la religión católica de la que estoy sacerdote no es la religión que es. Que en vez de salirme a recibir Jesús, mejor comenzar a recibir Buda. El sacerdocio es una carga pesada que he puesto sobre mis hombros y que no tiene sentido alguno. Y realmente me pusiste a dudar mucho de mi fe. Pero, y eso fue el descubrimiento que a mí me sirvió también muchísimo porque me aclaró muchas cosas. Pero, dice este sacerdote, yo encontré en esa apuesta el sentido de la fe. O sea, ¿qué valor tendría si yo tuviese la seguridad de que existe otra vida y que la religión que yo represento es la religión verdadera y que las demás están equivocadas? Tendría una certeza, entonces la fe no tendría sentido. La fe tiene sentido porque no hay certeza. Ese es el enorme valor de la fe, que yo le apuesto a lo que objetivamente no tiene sentido desde el ángulo de la prueba. Entonces, certidumbre de lo incierto lo define con mucha claridad. Sí, maravilloso. Se necesita tener cierta tolerancia a las situaciones ambiguas, porque es mejor tener como las certezas absolutas, pero las certezas absolutas te cierran en forma absoluta tu mente. Sí, te abre, ¿no? Porque la verdad no es privilegio de ninguna ideología ni filosofía. Te deja mucho más permeable la apuesta. Así es. Vale. Albert, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta antes de que cerremos? ¿Sí, Laura? Sí, tengo una pregunta de Gladys Villegas. Dice, se dice sin Dios ni ley. Sentido pragmático de eventos como la violencia intrafamiliar de 4 a 8 años de cárcel por violencia física o psicológica. ¿Dónde quedan las recomendaciones prácticas para lidiar con abusadores reales en esa teoría? Total, solo que no te lo tomas tan personalmente, mi querida Gladys.
O sea, es ley de karma, si lo queremos poner así. Toda acción debe tener una respuesta igual de intensidad, aunque obviamente de sentido contrario. El abusador tiene que ser reprimido, eventualmente encarcelado si se le logra probar. En consecuencia, la visión espiritual no está tolerando la falta del otro sin que haya una respectiva correspondencia en la acción judicial, en este caso, frente al delito que comete. Lo único que quitaría sería el, el resquemor o la rabia con la otra persona. Uno estaría viendo un alma en proceso de aprendizaje y parar en la cárcel es parte del aprendizaje de esa alma. O sea, no habría una dimensión tan personal y esa no dimensión tan personal es lo que finalmente y en últimas conduce al perdón. Y en una forma que es difícil de explicar, pero que es real cuando se experimenta. El descubrimiento que no tengo nada que perdonar. O sea que si yo fuera la otra persona y estuviera en su piel, haría exactamente lo mismo que el otro hace. Que si es un alma en crecimiento, si tengo estas visiones orientales de la alma y su historia de aprendizaje a través de diferentes encarnaciones. Si lo veo así, simplemente es un niño aprendiendo y hace daño en el camino. Pero también tengo presente dentro de las convenciones orientales que la persona que recibe el daño se hizo correspondiente con ese daño. O sea que el alma no vive experiencias que no le correspondan, ni enseña, ni aprende lecciones que no le toquen. Y si lo miramos, sí, Albert, termina, perdón. No, Sí, que no, es que cuando te escucho también pensaba desde el punto de vista sistémico, esta persona que genera un acto, por ejemplo, de abuso, de violencia, normalmente también viene con memorias de desequilibrio dentro del mismo sistema, ¿no? Entonces hay sistemas donde en una generación o en una etapa de esa familia, alguien abusó de alguien y luego en otra generación vemos que el otro fue abusado y luego sigue, es una cadena o un patrón del tema de abuso no resuelto dentro del sistema familiar que termina generando estos efectos. Podríamos verlo como una desconfiguración o un desorden sistémico también. O sea, podríamos tener muchas apuestas o maneras de entenderlo para saber que lo que hay aquí es un tema de desorden, un tema de no conciencia, un tema de desequilibrio, un tema de que algo no está funcionando bien y hay un pedido de reparación y restauración o resignificación de la experiencia a través de una apertura de conciencia. Y como decías tú, termina siendo una herramienta facilitadora el perdón, que quiere decir el que yo pueda abrirme a la comprensión y a la aceptación de que esto que ha pasado tenía un propósito que yo desconozco y que al final tengo que mirar es que aprendo de esto y cómo puedo abrir mi corazón a la experiencia por dura y dolorosa que sea. Sé que suena fuerte, pero también he visto muchos casos que lo logran. Así que de alguna manera no exime a la persona de las consecuencias de los acuerdos como comunidad que tenemos, tal como dice Alberto, y si tiene que ir preso, pues también es su experiencia y es el efecto de consecuencia de su acción, pero no hay pasión interna en quien lo observe y lo mira desde este lugar. Hay aceptación y comprensión de su experiencia y de su vivencia. No sé, Alberto, ¿ibas a decir algo más? No, creo que lo ha cerrado bastante bien. Bueno, yo no sé si hay algo más, Lauri. Bueno, no tenemos más preguntas ni más comentarios. No sé, Albert, si quieres decir algo a manera de cierre, Sí, de resumen. creo que la madre del desarrollo son los conflictos, los desacuerdos con uno mismo, con los demás. O sea, esos desequilibrios que se producen al interior de uno y en las relaciones interpersonales con otros. Son los grandes maestros. O sea, bienvenidos cada vez que se presentan.
son los parteros del desarrollo. Nos obligan a la autoconfrontación y nos obligan a tratar de seguir creciendo en la medida en que muchas veces contra nuestra propia voluntad generan en nosotros cambios profundos. El problema con esto es que la mayor parte de las personas creen que enfrentar los conflictos es agravarlos. Y a veces tienen razón, porque no los manejan bien. Entonces, prefieren la evasión. Prefieren no confrontar para no agravar. Y se pierde así una enorme oportunidad. Buenos negociadores que he conocido y buenos conversadores en conflictos no han tomado cursos de manejo de conflictos. Uno de ellos que señalé la vez pasada es Luis Eduardo Garzón, un gran negociador, pero que en su vida creo que haya tomado un curso de negociación. Lo que necesitamos es una apertura a nosotros mismos y a los demás. O sea, una apertura que es de la cabeza, o sea, de tratar de entender intelectualmente lo que el otro plantea, pero también es del corazón. O sea, abrirnos a la realidad del otro. Abrirnos, digámoslo así, al alma del otro. Saber que estamos en un intercambio de alma a alma en la que ambas partes somos correspondientes. O sea, tanto el que conflictúa como el conflictuado. Ambos correspondemos a la experiencia que estamos viviendo. Si no correspondiéramos, no la estaríamos viviendo. Entonces, la invitación es que le den la bienvenida al conflicto. Es sano para la persona con la que lo tienen y es sano sobre todo para uno. Y muchas gracias por su participación, por haber estado acá esta hora y media con Terry y conmigo. Sí, y gracias a ti, Albert. De verdad que sí, es poder darnos cuenta que el conflicto es la otra cara de la moneda y que solamente podemos tener una vivencia integradora en la medida que afrontamos tanto lo uno como lo otro, como el momento de estar en equilibrio y armonía, como el momento de estar en conflicto. Porque allí lo que vamos haciendo es poder precisamente unir las dos para poder integrarnos. Y para cerrar, me gustaría recordar una frase de Gandhi donde decía que a menos que seamos el cambio que buscamos en el mundo, jamás se producirá cambio alguno. Lamentablemente esperamos que sea el otro el que cambie primero. Y realmente aquí nos invita esto a realmente cambiar en nosotros y estar nosotros abiertos a un continuo cambio y a salir y abrazar el conflicto que nos lleva al cambio para poder de una manera u otra estar en una buena sintonía y aportar una buena sintonía a todo lo que nos rodea. Así que bueno, muchísimas gracias, Albert, como siempre. Sabes que es un gusto. Bueno, ya coordinaremos nuestro próximo encuentro y estaremos compartiéndolo con ustedes a través de la forma como siempre les avisamos. Creo que va a ser para comienzos de diciembre que nos volvemos a encontrar. Ya les avisaremos la fecha. Y bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias por estar y compartir todos en nuestros corazones. Y de verdad, qué rico poder conversar y entre todos ir apoyándonos y acompañándonos a que sigamos siendo permeables al movimiento y al lograr apuestas contundentes y claras cada vez más para que nuestra conciencia realmente sea más nítida y de mayor evolución. Gracias, Albert. Gracias a ti, Tere, por la Gracias a invitación. todos. Gracias. Nos vemos pronto.